Saludos, bienvenidos a este nuevo contenido. Gracias por sintonizarlo. Recuerden siempre dar like, suscribirse a este canal, compartir este contenido para que podamos seguir creciendo. Muchísimas gracias, de verdad. Fíjense, el tema obligado a tratar es la tragedia del Jet, que en los últimos días, la última semana, ¿no?, ha sido lo que ha acaparado todas las noticias del país y de manera internacional también. Esto de verdad que ha conmovido toda la comunidad humana, si se quiere. Todo el que tiene sentimientos se ha sentido afligido por esta tragedia que hasta este momento lleva 231 víctimas. De verdad que ha sido devastador lo que ha pasado. Y muchas noticias, cosas que son verdad, cosas que no corresponden con la verdad. Y yo quisiera centrarme en este contenido sobre el señor Antonio Espaillat, que es el propietario de la discoteca Jet Set, y así como de una serie de medios de comunicación. Y se ha señalado mucho pues el poder y la influencia que tiene para librarse de lo que pudiera venir. Se habla de demandas por la vía civil, por la vía penal, muchas noticias en estos últimos días, cosas que son verdad, cosas que no son verdad. De verdad que ya hay una saturación de noticias, sinceramente. Pero yo quisiera basarme en este contenido hablando específicamente de quién es Antonio Espaillat López, propietario del Jet Set, así como de una serie de medios de comunicación que se ha comentado mucho en estos días que producto de esa influencia que tiene por los medios de comunicación que maneja, pues pudiera zafarse de algún proceso en la justicia, pudiera salir por la puerta grande. Miren, señores, lo que ha pasado, pase lo que pase en la justicia, no va a librarse de la condena moral que lamentablemente ya el pueblo le dio. Esa es una realidad. Aquí no se han hecho investigaciones a fondo, aquí no hay informes aún, pero ya el pueblo condenó. Hay muchos videos que han salido en redes de que el techo avisaba, de que un ejecutivo de Jet Set pues barriendo escombros que caían, gente que decía que tenía problemas de filtración, que se le dañaban los tragos. Es cierto, es cierto. También Sergio Vargas dio unas declaraciones muy contundentes en esta semana pasada en el programa Gozando con Luisín Martí, donde también está el amigo Manuel Fernández y Américo Celado, donde decía que en su último show en Jet Set, 15 días antes de la tragedia, estaba con 2 de sus hijas. Y cuando terminó el show, producto de tantas personas que quisieron tomarse fotos, pues presenció en lo que es el recogimiento de escombros que caían desde el techo. Y cuando le preguntó a uno de los camareros, de la gente de limpieza, le dijeron que eso pasaba cada rato. Esas declaraciones, de verdad que en un juicio, en un posible juicio, pues pueden tener cierto peso, de verdad que sí. La cosa es que hay que investigarla. Es cierto que es un dolor inimaginable hablar de 231 muertes, y eso le ha llevado a una condena moral al señor Antonio Espaillat. ¿Quién es Antonio Espaillat? Antonio Espaillat es un empresario radiofusor del país que agrupa una serie de medios de comunicación y con el paso del tiempo y obviamente producto de su trabajo ha venido creciendo. Pero ¿cuáles son los medios de comunicación que agrupa Antonio Espaillat? Hablamos de unas 22 a 23 emisoras de radio a nivel nacional, tanto en Santo Domingo como en el interior. Antonio Espaillat es asociado en vallas colorín, las vallas que vemos sobre todo en la zona metropolitana de Santo Domingo, tanto vallas fijas como vallas de pantallas LED, las mini vallas que vemos en las aceras, todo eso. Antonio es propietario asociado de estas empresas. Es propietario de Telefuturo Canal 23, producto de una negociación que comenzó como administrador y comercializador y terminó en compra, según mis indagaciones, terminó en compra. Antonio es ejecutivo de la Gallup Dominicana, la encuestadora, y de RD Elige. Antonio es ejecutivo de esas dos firmas encuestadoras. Antonio recientemente, lo vimos no hace tanto, adquirió Cachicha. Siempre se habla de alianza, pero al final es adquirir el medio. Adquirió cachicha.com, se había sumado a la red de medios que difunden los contenidos de RCC Media y RCC Noticias, finalmente, que fue cuando decidió organizar todo el grupo de emisoras y ya es un periódico digital
ya hay avances de noticias en todas las emisoras, cada una hora, y tiene como directora de prensa a la periodista Rosa Encarnación, que estuvo anteriormente en Noticias SIN. ¿Cómo se logra tener tantos medios? Fácil, con apoyo económico. ¿Y quiénes han apoyado económicamente al señor Antonio Espaillat? Tengo entendido, según mis indagaciones, que el grupo Rainieri, la familia Rainieri, ha apoyado a Antonio en la compra de Sol FM, de Sentido 89.3 y de Los 40 88.5. Antonio es actualmente quien administra y comercializa dichas emisoras. Esas emisoras pertenecen al grupo RCC, como todas obviamente las que vamos a comentar aquí. Pero es con el apoyo, en el caso de esas 3 emisoras, con ese apoyo económico, ¿verdad?, para adquirir esas frecuencias de la familia Rainieri. La familia Vicini ha apoyado a Antonio Espaillat en la adquisición de Radio Disney, que data desde unos 20 años ya, pertenece a ellos, Radio Disney, la 91 y por último de este grupo, Rumba FM 98.5. Esas emisoras cuentan con el apoyo del grupo Vicini para Antonio poder administrar y comercializarlas. La familia Bermúdez tiene acuerdo con Antonio para Caliente 104.1 FM. Grupo Corripio tiene acuerdos para Radio Listín. Entonces Radio Listín pasó al grupo RCC Media, producto de este acuerdo. Me dicen que Escándalo 102.5 y La Bacana pues son ya directamente de Antonio Espaillat. Ambas, bueno, no, Escándalo perteneció a un radiodifusor de nombre Periandro Delgado, don Periandro Delgado, quien fue que le hace la venta directa a Antonio Espaillat, y La Bacana perteneció al grupo Baninter. Era de las emisoras que estaban incautadas, ¿no?, y fueron administradas por el Banco Central. Los bienes del grupo Baninter lo administró el Banco Central y terminó Antonio Espaillat adquiriéndola. También están las emisoras Space 103.3, que no obtuve la información real de cuál grupo apoya a Antonio para la adquisición, administración y comercialización de estas emisoras. Aparte, estamos hablando de emisoras que operan desde la capital, espero que no se me quede ninguna. Aparte hay unas 11 emisoras aproximadamente, según mis indagaciones, en el interior, tanto en Barahona, Santiago, que es donde operan unas 5 emisoras de RCC Media, San Francisco de Macorís, entre otros pueblos, pues, que son propiedad de RCC Media y han contado con el apoyo de grupos empresariales para poder adquirirlas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que Antonio Espaillat, obviamente, ha tenido los recursos, porque no viene de una familia acaudalada ni millonaria, pero sí producto del trabajo, porque hay que estar claro en algo. Estos grupos empresariales que han apoyado a Antonio Espaillat para obtener estas emisoras necesitan ver resultados. Y Antonio Espaillat ha dado resultados, esa es la realidad. Es un comercializador por excelencia, tanto en el sector privado como en el sector público. Cosas estatales y demás. Entonces ese es el grupo de comunicaciones, emisoras de radio, canal de televisión, vallas, encuestadoras, que maneja Antonio Espaillat. ¿Qué quiere decir RCC? RCC significa Radio Cadena Comercial, que es la empresa matriz que maneja RCC Media y todo el conglomerado de emisoras. Este nombre en ONAPI está registrado por Radio Cadena Comercial SRL, que es propiedad del señor Antonio Espaillat, y la dirección que está asociada es en la calle Porfirio Herrera número 29, Torre Empresarial Inicia. Como ustedes saben, el grupo Inicia es de la familia Vicini. Ya expliqué que el grupo Vicini ha apoyado a Antonio en la adquisición de varias emisoras. La verdad que cuando vemos en detalle el conglomerado de medios, de empresas que maneja los programas que son producidos desde sus emisoras, los programas de opinión, pues la verdad que hablamos ante un gurú de la radio, ante una persona influyente, ¿verdad?, en la sociedad. Sí quiero decir y apuntar algo también. En estos días post tragedia he visto cierta libertad
al opinar de los productores asociados de RCC Media, de varios. Algunos marcando una posición a favor de Antonio y otras neutras y otras como la del doctor Ricardo Nieves, que aunque no lo dijo ahí, en RCC Media dijo que está dispuesto a salir porque él siempre va a estar del lado de la justicia. Vuelvo y repito, Antonio carga ya, y de seguro de por vida, una condena moral, una condena del pueblo, por lo que pasó y lo que ha salido a relucir después, tantos videos, tantas muestras, hasta comentarios en Google, en la locación de lo que era el Jet Set de hace 6, 7 años, respecto a las grietas y a las filtraciones. Aparentemente, esto le hizo una jugada al señor Antonio Payá y a su hermana Maribel, que es administradora, la que estaba en el frente del día a día del Jet Set, le hizo una jugada, quizás con el tiempo, eso fue cediendo, y lamentablemente ocurrió la tragedia el pasado 8 de abril en la madrugada. Precisamente hablando de que fue cediendo y cediendo, la gente de Somos Pueblo publicó un video recientemente donde se ve nítido lo que era el techo del Jet Set y cómo los compresores de los aires botaban agua. Y esa agua, quizá un día no hace nada, otro día no hace nada, pero 2 años, 3 años, 4 años, y dando muestras, obviamente, a lo interno de la discoteca de filtraciones, aparentemente las personas, los ingenieros que se usaron para corregir estas fallas de filtraciones no hicieron un trabajo efectivo. Y me imagino que en su momento el señor Antonio Payá se va a pronunciar al respecto, y si tienen que ser citados estas personas en un eventual juicio, porque de que habrá juicio lo habrá, sea 1, sea 200 que demanden, habrá juicio, pues tienen que dar la explicación pertinente de qué pasó, porque nadie fue a tumbar el techo, vamos a estar claros. Nadie fue a tumbar el techo, sino que se ha evidenciado, repito, que a través del tiempo pues venía dando señales. De hecho, la parte que se cayó en esa imagen desde el aire que se ve, se le hizo en Somos Pueblo, se nota que la parte que se cayó era una parte de textura diferente que se le había hecho al Jet Set, con respecto a la que no se cayó. Entonces, ahí hay que ver realmente qué pasó, por qué pasó, cómo pasó, y obviamente tiene que haber un responsable. Esa es la realidad de esta situación. Tiene que haber un responsable de las más de 230 muertes. Es que eso nunca había pasado en este país. Nunca había pasado en este país. Y no estoy diciendo que es Antonio Payá, porque si Antonio contrató un ingeniero o una empresa que trabaja con impermeabilizantes y demás para el tema de filtración y no hicieron en el tiempo, no hicieron un trabajo efectivo, bueno, pues imagínense. Pero de que debe haber un responsable, lo debe haber. Yo espero que la justicia sea sensata en este caso y que lo que se dicte, pueda llevar un poquito de tranquilidad a las familias afectadas y a la sociedad en general. Porque nosotros, el público normal, hemos recibido una avalancha de noticias y de cosas trágicas que yo me he desconectado de redes para respirar un poco, porque desde que abro Instagram lo que veo son noticias de Jet Set, tanto falsas como verdaderas. Entonces, volviendo a nuestro tema inicial, Antonio Payá sin duda alguna es una persona de bastante influencia por los medios que maneja y por las familias que lo respaldan. Esa es la verdad. Entonces, esperemos que en su momento el señor Payá hable y dé una explicación más extensa que ese comunicado que hizo al otro día o el mismo día de la tragedia, en la tarde, y que la sociedad pues lo pueda reivindicar, porque repito que carga con una condena moral ahora mismo, que es muy difícil de quitar, sinceramente. Yo estoy seguro que él no quería que se cayera el techo, aunque él quisiera ahorrar un dinero como cualquier empresario, pero él no quería que se cayera el techo porque él iba todos los lunes y no fue porque no estaba en el país. Su hermana estaba ahí y es de las afectadas, y el esposo de su hermana, su cuñado, muy afectados. Pero
La verdad es que en la vida no vale la intención, sino el resultado. Esa es otra verdad cruel. Entonces, de que tiene influencia Antonio Espaillat, la tiene, claro que sí. Esperemos ver cómo se sigue tramitando, desenlazando esta situación. En el día de hoy, Martín Esposo, periodista Martín Esposo, que coordina El Sol de la Mañana, pues hizo unas declaraciones que no han caído nada bien, queriendo interpretar que pudo tratarse de algún atentado y no de responsabilidad directa sobre los propietarios de la discoteca o el propietario, que es Antonio Espaillat realmente. Ya hay una demanda sometida con el abogado Félix Portes, aunque también se desmintió que uno de los querellantes desmintió que apoyara dicha demanda. Vamos a ver en qué queda esto. De que estamos tratando con una persona de mucha influencia y poder en medios de comunicación, sin duda alguna, sin duda alguna. Pero le deseamos paz al pueblo dominicano y paz a Antonio Espaillat, que me imagino que ante esta situación, cargar con 230 y algo de muertos, tiene que estar en terapia, tiene que andar con la espalda, tiene que irse del país un tiempito. O sea, vienen cosas porque esto le cambia la vida a cualquiera. Y el señalamiento de toda una sociedad. Esa es la realidad. Muchas gracias por ver este contenido. Repito, suscríbanse a mi canal, den like, compartan, comenten para seguir creciendo. Muchas gracias.